todas las reencarnaciones son necesarias. Algunas ocurren por un solo error, que se repite vida tras vida. La mayoría de las personas cree que reencarnar es avanzar. Pero hay almas que regresan no porque les falte aprender algo nuevo, sino porque nunca corrigieron lo esencial. Hoy voy a hablarte de ese error, no para asustarte, sino para que no tengas que volver aquí una vez más. La mayoría de las personas nunca se pregunta por qué su vida parece avanzar. Pero ciertas experiencias se repiten, cambian los escenarios, cambian las personas, cambian incluso las decisiones externas, pero algo en el fondo permanece igual. Las mismas relaciones que terminan de la misma forma, los mismos conflictos que regresan con otro nombre, las mismas sensaciones de cansancio, de vacío, de esto ya lo viví, y casi nadie lo ve como una señal. Se suele pensar que es mala suerte, que es destino, que es parte del carácter, o simplemente que así es la vida. Pero hay algo más profundo ocurriendo. En muchas tradiciones antiguas se hablaba de un punto exacto en el que el alma deja de avanzar y comienza a repetir, no como castigo, no como error moral, sino como consecuencia de algo que quedó sin resolver. Ese es el error del que casi nadie habla, porque no se siente como un error, se siente como normalidad. Se disfraza de rutina, de responsabilidad, de resignación, incluso de virtud. Y mientras no se reconoce, el alma sigue regresando a escenarios distintos para vivir la misma lección. No importa cuántas veces cambie el contexto, no importa cuántas oportunidades aparezcan. Si lo esencial no se corrige, la historia se reinicia. Y aquí viene lo importante. Este no es un mensaje para todos. No todas las personas están atrapadas en ese ciclo, y no todas las almas regresan por la misma razón. Pero si alguna vez sentiste que tu vida avanza en círculos, que algo se repite aunque intentes hacerlo diferente, este mensaje no llegó por casualidad. Porque reconocer el error es el primer momento real en el que el ciclo puede romperse. Y antes de hablar de cómo se corrige, es necesario entender cómo se forma. El error no comienza con una mala decisión, tampoco con una intención negativa. De hecho, casi siempre empieza con algo que parece correcto, algo que incluso es valorado. Muchas almas caen en esta trampa cuando aprenden a adaptarse demasiado bien. Aprenden a resistir, a aguantar, a seguir adelante sin hacer ruido. Aprenden a cumplir, a no incomodar, a no cuestionar demasiado lo que se espera de ellas. Y desde fuera, todo parece estar bien. Son personas responsables, confiables, fuertes. Pero por dentro, algo empieza a cerrarse. La trampa invisible se forma cuando el alma aprende a sobrevivir en lugar de escucharse. No es una elección consciente, es una respuesta. En algún momento, en esta vida o en otra, esa adaptación fue necesaria. Sirvió para proteger, para evitar un daño mayor. El problema es que el alma no siempre sabe cuándo ya no necesita ese mecanismo. Y lo sigue usando aunque el peligro ya no esté ahí. Ahí es donde empieza la repetición. El alma confunde resistencia con avance. Confunde aguantar con evolucionar. Confunde cumplir con crecer. Y como desde fuera eso se ve como fortaleza, nadie lo cuestiona, ni siquiera tú. Con el tiempo, esa forma de vivir se vuelve identidad. Así soy yo. Siempre he sido así. Me tocó ser fuerte, pero lo que en realidad ocurrió es que el alma se acostumbró a no moverse del todo, a no cambiar lo esencial. Y entonces la vida empieza a traer las mismas situaciones una y otra vez. No como castigo, sino como intento. Relaciones que exigen lo mismo.
responsabilidades que pesan igual, decisiones que conducen al mismo cansancio. La historia cambia de escenario, pero el núcleo permanece intacto. Eso es lo que mantiene el ciclo activo, no un pecado, no una falta espiritual, sino una lealtad silenciosa a una versión antigua de uno mismo. Muchas almas creen que están siendo fieles cuando en realidad están postergando una elección profunda, postergando una verdad interna, postergando un cambio que no es cómodo, pero sí necesario. Y aquí aparece algo importante. Este error no se rompe con fuerza, no se rompe con más disciplina, no se rompe intentando hacerlo mejor. De hecho, cuanto más se intenta desde el mismo lugar, más se refuerza el ciclo. Por eso tantas almas sienten que hacen todo bien y aún así, algo no se libera, porque la trampa no está en lo que haces, está en desde dónde lo haces. Y mientras ese lugar interno no se revisa, el alma sigue regresando para enfrentarse a la misma elección, con distintos nombres, en distintos cuerpos, en distintas épocas, hasta que finalmente la ve. El error es difícil de ver porque no se presenta como un problema, se presenta como algo admirable. Desde muy temprano, a muchas personas se les enseña que aguantar es madurar, que adaptarse es crecer, que no quejarse es virtud. Y en muchos contextos eso es cierto. El problema aparece cuando esa enseñanza se vuelve permanente, cuando el alma aprende que sobrevivir es suficiente. La sociedad refuerza este patrón, premia a quien no se detiene, a quien cumple, a quien se mantiene firme aunque esté agotado por dentro, y cuanto más responsable pareces, menos preguntas recibes. Nadie te pregunta si estás bien, te felicitan por ser fuerte. Así, el error se vuelve invisible no solo para los demás, sino también para ti. Además, hay otro motivo más profundo. Muchas tradiciones espirituales hablan del sacrificio como un valor elevado. Hablan de aceptar, de soltar el ego, de no resistirse a lo que es. Y esas ideas, cuando no se comprenden con cuidado, pueden reforzar la trampa, porque el alma confunde aceptación con resignación, confunde humildad con anulación, confunde paz con quedarse quieta. Entonces el error se disfraza de espiritualidad. Se cree que no moverse es sabiduría, que no elegir es desapego, que aguantar es iluminación. Y así el ciclo continúa. Otro motivo por el que nadie lo nota es que el error no genera caos inmediato, no rompe la vida de golpe, no destruye todo, funciona lentamente. La vida sigue, hay trabajo, hay relaciones, hay rutinas. Pero algo interno se va apagando, una sensación de repetición, de cansancio que no se explica, o de estar viviendo una versión conocida de la misma historia, como si el alma estuviera esperando algo que nunca termina de llegar. Y cuando esa sensación aparece, muchos la ignoran. Se llenan de actividades, de distracciones, de metas externas, porque detenerse a mirar da miedo. Mirar de verdad implica aceptar que quizá no se está avanzando, sino girando en el mismo punto. Y ese reconocimiento es incómodo. Por eso, el error permanece oculto, no porque sea complejo, sino porque cuestiona la identidad que hemos construido para sobrevivir. Y mientras esa identidad no se observa con honestidad, el alma sigue creyendo que está haciendo lo correcto, aunque por dentro algo sepa que no es así. El error no se manifiesta de inmediato, no aparece como un golpe, no llega con una advertencia clara. Sus consecuencias son lentas, casi imperceptibles al principio. Por eso, muchas almas no lo relacionan con lo que sienten años después. Una de las primeras señales es una sensación extraña de desgaste, no un cansancio físico, sino un cansancio más profundo,
como si vivir requiriera un esfuerzo mayor del necesario. La persona hace lo que debe hacer, cumple, avanza, pero algo interno no se renueva. La energía no regresa del todo. Otra consecuencia aparece en las relaciones. Las almas atrapadas en este error tienden a repetir vínculos similares. Cambian los rostros, cambian las historias externas, pero la dinámica es la misma. Dar más de lo que reciben. Adaptarse una vez más. Sacallar algo importante para mantener el equilibrio. Y cuando la relación termina, la sensación no es solo tristeza, es familiaridad. Como si el alma pensara, esto ya lo conozco. Con el tiempo, las consecuencias se vuelven más sutiles y más profundas. Aparece una desconexión difícil de explicar. La persona puede tener una vida funcional, incluso estable, pero siente que algo no encaja del todo, como si estuviera viviendo una versión reducida de sí misma. No es infelicidad constante, es falta de plenitud. Y lo más delicado es esto: cuando el error se mantiene a través de varias vidas, el alma comienza a perder la referencia de lo que realmente desea. Confunde lo que eligió con lo que se acostumbró a soportar. Entonces, deja de escuchar esa voz interna que en algún momento intentó advertirle. Y cada nueva reencarnación no trae alivio, sino una ligera intensificación. El cansancio aparece más temprano. La frustración se siente antes. La sensación de repetición es más clara, no porque el alma esté fallando, sino porque está insistiendo en el mismo punto no resuelto. Otra consecuencia importante es la sensación de urgencia sin dirección. El alma siente que algo debe cambiar, pero no sabe qué. Se mueve, busca, cambia de escenario, pero vuelve al mismo núcleo. Eso genera ansiedad, una inquietud silenciosa, la sensación de que el tiempo pasa y algo esencial se está escapando. Y aquí ocurre algo crucial. Cuanto más tiempo se ignora el error, más se fortalece la identidad construida alrededor de él. La persona ya no solo actúa así, cree que es así. Y cuando una identidad se solidifica, el cambio parece una amenaza. Por eso muchas almas sienten miedo ante la idea de transformarse, no porque no quieran avanzar, sino porque no saben quiénes serían sin ese rol. Ese es el costo real del error, no el sufrimiento externo, sino el estancamiento interno, no el dolor evidente, sino la repetición silenciosa. Y mientras ese núcleo no se reconoce, la reencarnación deja de ser una oportunidad y se convierte en un bucle, un intento tras otro de resolver lo mismo desde el mismo lugar. El alma no repite porque quiera sufrir, repite porque intenta resolver. Cada reencarnación no es un borrón completo, es una continuación. No se recuerda con la mente, pero se recuerda con la forma de reaccionar, con lo que se tolera, con lo que se evita, con lo que se elige sin saber por qué. El mecanismo es silencioso. Cuando el alma llega a una nueva vida, no busca escenarios nuevos al azar. Busca condiciones similares a aquellas donde el error se formó. No porque le gusten, sino porque ahí está la oportunidad de hacer algo distinto. El problema es que, al no reconocer el núcleo, el alma responde igual. Elige desde la misma herida, desde la misma adaptación antigua, desde el mismo miedo que una vez fue útil. Así, la repetición no es exacta, pero sí reconocible. Puede cambiar el tipo de relación, pero no la dinámica. Puede cambiar el contexto, pero no la sensación interna. Puede cambiar la historia, pero no el punto donde todo se estanca. Por eso muchas personas sienten que viven versiones de la misma vida, no iguales, pero parecidas. El alma se mueve hasta el borde del cambio y justo ahí se detiene, no por falta de capacidad,
sino por lealtad. Lealtad a una versión antigua de sí misma que aprendió a sobrevivir renunciando a algo esencial. Y mientras esa lealtad no se cuestiona, el alma prefiere repetir antes que traicionar esa identidad construida. Hay algo más importante aún. El alma no repite sola. Los vínculos también regresan. No siempre las mismas personas, pero sí las mismas energías, los mismos roles, las mismas posiciones. Alguien que cuida, alguien que se adapta, alguien que calla, alguien que sostiene. El escenario cambia, pero el papel se asigna igual. Y cada vez que se vuelve a actuar desde ese lugar, el ciclo se refuerza. No porque el alma esté equivocada, sino porque está insistiendo en resolver desde el mismo punto. Por eso repetir no se siente como retroceder, se siente como avanzar hasta que se mira con honestidad. Y cuando esa honestidad aparece, surge una pregunta incómoda. ¿Y si no se trata de hacer más? ¿Y si no se trata de aguantar mejor? ¿Y si no se trata de ser más fuerte? ¿Y si se trata de soltar la forma en que siempre se ha respondido? Ese cuestionamiento es el inicio del quiebre, pero todavía no es suficiente, porque entender el mecanismo no garantiza romperlo. Antes de eso, el alma necesita reconocer las señales concretas de que está atrapada en la repetición, y esas señales están presentes en la vida actual de muchas personas. El error no se reconoce con teorías, se reconoce en la vida diaria, en pequeños momentos que parecen normales, pero que, cuando se observan con atención, muestran un patrón. Y una de las señales más comunes es la sensación de estar siempre en pausa. La vida avanza, los años pasan, hay movimiento externo, pero internamente algo se siente detenido. No es falta de acción, es falta de sentido. La persona hace lo que corresponde, pero no siente que esté viviendo desde un lugar verdadero. Otra señal aparece cuando las decisiones importantes se toman siempre desde la obligación, no desde el deseo, no desde la claridad, sino desde el tengo que. Elegir para no fallar, elegir para no perder, elegir para no incomodar. Y aunque esas decisiones parecen responsables, dejan una sensación persistente de haber dejado algo atrás. Muchas almas reconocen el error en la repetición de ciertas emociones: cansancio que no se va, frustración sin causa clara, una tristeza suave que aparece incluso en momentos tranquilos. No es depresión, no es vacío absoluto, es una desconexión silenciosa. También está la sensación de vivir versiones distintas del mismo conflicto. Cambian las personas, cambian los escenarios, pero el rol interno se repite: ser quien sostiene, ser quien se adapta, ser quien entiende, ser quien espera. Y cuando algo finalmente se rompe, la reacción no es sorpresa, es reconocimiento. Esto ya lo conocía. Otra señal importante es la resistencia al cambio profundo, no al cambio superficial. Eso ocurre con facilidad. Cambiar de trabajo, cambiar de rutina, cambiar de ciudad. Pero cuando el cambio implica dejar una identidad antigua, aparece el miedo, un miedo difícil de explicar. No miedo a fracasar, sino miedo a no saber quién se sería sin ese rol, como si soltar esa forma de ser fuera a perder algo esencial, aunque al mismo tiempo sea lo que más pesa. Algunas personas sienten esta señal como una urgencia interna, una sensación de que el tiempo se está acabando, aunque no haya una razón concreta. No es ansiedad por el futuro, es una intuición, como si el alma supiera que esta vida es importante para resolver algo pendiente. Y hay una última señal, quizá la más clara, cuando este mensaje resuena de una forma que no es solo intelectual, cuando no se escucha como una historia ajena,
sino como una descripción silenciosa de algo que se ha vivido, no con detalles exactos, sino con una sensación profunda de verdad. Ahí es donde el error empieza a hacerse visible, no para juzgarte, no para señalarte, sino para ofrecerte una posibilidad que antes no estaba clara. El momento en que el error se reconoce no llega con ruido. No es una revelación dramática, no es un despertar repentino, es un instante silencioso en el que algo interno deja de resistirse. La persona no dice, ya entendí todo. Dice algo mucho más simple, esto es mío. Ese reconocimiento no trae culpa, trae quietud, porque por primera vez el alma deja de justificar la repetición, deja de explicarse por qué aguanta, deja de decirse que así es la vida, deja de llamarle fortaleza a lo que en realidad es miedo al cambio. Cuando el error se reconoce, la urgencia se detiene, no porque todo esté resuelto, sino porque el alma deja de correr. Entiende que no necesita hacer más o ni esforzarse más, ni sacrificarse más. Necesita mirar distinto. Ese es el punto más delicado. Reconocer el error implica aceptar que algo que parecía virtud fue, en realidad, una adaptación antigua. Y aceptar eso no destruye la identidad, la libera. Muchas almas temen este momento porque creen que reconocer el error significa perder lo que han sido. Pero ocurre lo contrario. Lo que se pierde no es la esencia, sino el peso de sostener lo insostenible, el peso de repetir sin comprender, el peso de vivir desde un lugar que ya no es verdadero. Cuando el error se reconoce, el alma no cambia de inmediato, pero algo fundamental ocurre. Deja de elegir desde el mismo punto. Empieza a notar cuándo está reaccionando por costumbre y cuándo está respondiendo con presencia. Empieza a sentir la diferencia entre aguantar y elegir. Y esa diferencia, aunque al principio sea pequeña, rompe el ciclo, porque la repetición no se sostiene cuando la conciencia está presente. No se rompe con fuerza, se disuelve con claridad. Por eso, muchas tradiciones decían que el verdadero aprendizaje no es acumular experiencias, sino comprenderlas. Una sola comprensión profunda puede valer más que muchas vidas repetidas. Y aquí aparece algo importante. Reconocer el error no garantiza que esta sea la última vida, pero sí garantiza que no será una repetición inconsciente. La reencarnación deja de ser un bucle y se convierte en una elección. Y esa diferencia cambia completamente la experiencia de vivir. Romper el ciclo no significa escapar de la vida, no significa huir de responsabilidades, no significa abandonar todo, ni empezar de cero en el sentido externo. Romper el ciclo es dejar de responder desde el mismo lugar interno. Es reconocer que el alma ya no necesita probar su fortaleza, que ya no necesita repetir para ser digna, que ya no necesita cargar con lo que no le corresponde. Muchas personas creen que para avanzar espiritualmente hay que hacer más prácticas, más esfuerzo, más sacrificio. Pero el verdadero quiebre ocurre cuando se hace menos desde el miedo y más desde la verdad. Cuando se deja de aguantar lo que ya no tiene sentido. Cuando se deja de justificar lo que ya no es auténtico. Cuando se deja de llamar destino a lo que en realidad es costumbre. Romper el ciclo no siempre se nota desde fuera. A veces nadie aplaude. A veces nadie entiende. A veces incluso parece que nada cambió. Pero por dentro algo esencial se acomoda. El alma deja de empujar la misma puerta una y otra vez y empieza a mirar otras posibilidades. No con prisa, no con ansiedad, sino con presencia, porque cuando la conciencia está despierta, la repetición pierde fuerza y aunque el camino continúe, ya no se siente como un bucle.
se siente como un recorrido real. Si este mensaje resonó contigo, no lo tomes como una advertencia ni como una verdad absoluta. Tómalo como una invitación a observar dónde sigues reaccionando por costumbre, dónde sigues siendo leal a una versión antigua de ti, dónde sigues llamando fortaleza a lo que en realidad es miedo a soltar. No necesitas resolverlo todo hoy, no necesitas cambiarlo todo ahora. Basta con verlo, porque una vez que se ve, el alma ya no puede fingir que no lo sabe. Y desde ese momento, cada elección, por pequeña que sea, empieza a contar. Y desde ese momento, cada elección, por pequeña que sea, empieza a contar. Hay personas que, después de escuchar algo así, se quedan unos segundos en silencio, no porque no sepan qué decir, sino porque sienten que algo interno se acomodó. A veces, poner eso en palabras ayuda más de lo que parece, no para explicar nada a nadie, sino para escucharse a uno mismo. Y si este espacio te resultó familiar, no es casualidad. Hay mensajes que no llegan para convencer, llegan para acompañar un proceso que ya estaba ocurriendo. Quedarse cerca de eso también es una forma de avanzar. Si sientes que este mensaje llegó en un momento importante de tu vida, puedes dejarlo escrito. Muchas personas encuentran claridad cuando ponen en palabras lo que antes solo sentían. Y si decides quedarte, este espacio existe para seguir mirando juntos eso que no siempre se ve, pero que siempre se siente. El ciclo no se rompe huyendo, se rompe quedándose con los ojos abiertos.